Merlo y su análisis semanal. Obviamente el tema son las candidaturas independientes. ¿Qué te parece este gran espectro? Ya 24 aspirantes a la candidatura presidencial independiente, mi Beto, y en el Congreso pues como que no hay mayor interés. Yo decía, pues ahí es donde deberíamos de poner más énfasis. ¿Cómo estás? Buenos días, mi querido Beto. Querido Jorge, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Y pues sí, pues vamos, estamos hablando de una cifra que pareciera pero me parece que el asunto hay que tratar de verlo de manera más objetiva, más allá de lo sensacional que pueda sonar esta cifra de, bueno, pues como que 24 personas pueden estar buscando la presidencia de la República de manera independiente. Lo primero que hay que comentar es que no la están buscando, digamos, de manera oficial o no insertos ya en un proceso de competencia electoral. Lo que tenemos en el momento son 24 personas que solamente le han avisado al Instituto Nacional Electoral que tienen toda la intención de poder participar en la elección y pues prácticamente que ahí están, ¿no? Que están presentes. Ya después vendrán las etapas correspondientes para la recolección de firmas y para el registro de las candidaturas independientes que logren alcanzar justamente pues, el porcentaje de firmas que la propia ley establece, que en el caso de la presidencia, pues lo hemos dicho en varias ocasiones, corresponde a poco más de 800,000 firmas. Sin embargo, entonces, pues hay que separar muy bien entre lo que es un aspirante a lo que es un candidato o una candidata independiente. Entonces, insisto, no adelantemos etapas y no hablemos de ellos como si ya fueran a aparecer 24 personas en la boleta de un partido político. Dicho lo siguiente, entonces, bueno, pues hay dentro de este espectro de aspirantes, pues 5 que me parece que son, digamos, los más notables, ¿no? También por ahí estuvo el anuncio de Emilio Álvarez Casa, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues anunció, ¿no? Que de la contienda que se baja del tren, porque pues a él le parece un proyecto del PRI para poder pues generar algún tipo de condición política a su favor en la elección de 2018. Yo no estoy totalmente de acuerdo ni como analista político ni como candidato independiente, y esto es lo que compartimos por las razones, pero los que Perdón, mi Beto, me estás perdiendo un poquitín. Beto. Ok, no sé si ahí te escuchan mejor. Ahí te escuchamos, te me perdiste un poquito entre los cinco que dices de manera señalada. Por ahí nos perdimos. Aquí estábamos a punto de señalar a Armando Ríos Peter, ex senador del PRD de Guerrero, está el Bronco, gobernador de Nuevo León, está Pedro Ferriz, excomunicador, y está Marichuy, esta mujer que pertenece al Congreso Nacional Indígena, y que bueno, pues va a ser una candidata que va a tener cosas que decir muy, muy importantes y muy interesantes. Y finalmente, pues también este anuncio de Margarita Zavala, que la coloca ya en el espectro de los candidatos sin partido, más no independiente, creo que hay mucha diferencia en eso, después de que no haya podido encontrar al interior de su partido y de esta pues, estrategia que a todas luces es engañadobos, que decidieron llamar el Frente Amplio Ciudadano, y que bueno, pues no encontró en ello ningún tipo de condiciones democráticas para poder contender en condiciones de equidad dentro de este probable gobierno de coalición, que no es de, digamos, sorprender a nadie. Creo que en ocasiones repetidas muchas personas hemos comentado y criticado justamente pues la manera en la que nace este frente, que es al fin y al cabo un acuerdo oligárquico de élites políticas, que es un ejercicio en donde los mecanismos y las rutas críticas a seguir para poder seleccionar tanto su conformación, cuando se confirmó este frente, como la elección interna del candidato o candidata, no ha sido tampoco en lo absoluto transparente. Es decir, parece que se ha quedado más bien como que muy lejos de las expectativas que pudo haber levantado y cumplido en su momento. Y bueno, pues ante eso, entonces Margarita también pasa a este grupo de candidatos independientes o sin partidos políticos.
En este sentido, pues al parecer, no al parecer, sino que es un hecho, la gran mayoría son personas que ya han participado en algún partido político, y el único por ahí que lo ha hecho es Pedro Ferriz de Con, de hecho, y Marichuy, por supuesto, también, del Congreso Nacional Indígena. Entonces, bueno, pareciera que esto pudiera beneficiar al voto duro del PRI. Sin embargo, ahí es en donde yo comienzo a, tratar de contraponer esta idea con lo que sostuvo Emilio Álvarez y Casa, porque creo, Jorge, que los candidatos o las candidaturas independientes en general, lejos de alimentarse de los votos, de las estructuras partidistas o de los votos que a lo mejor no forman parte de sus estructuras, pero que sí tienen, pues ya digamos, una tendencia clara hacia algún partido político o hacia algún color en específico, se alimentan primeramente de tres grupos de votantes que en México no han sabido ser explotados, por así decirlo, por parte de los partidos políticos. Y son los abstencionistas, todas las personas que no votan, son las personas que cambian su voto de manera recurrente en una elección, son las personas que por supuesto también anulan, e incluso si tuviéramos que agregar un cuarto grupo, yo agregaría a las personas que ejercen su voto de manera diferenciada, es decir, que cuando hay elecciones concurrentes y se les presentan más de una boleta electoral, votan por un partido para un cargo, pero votan por otro partido para otro cargo. Lejos de entonces de alimentarse de las estructuras partidistas, creo que las candidaturas independientes más bien se estarían alimentando de las personas que en ningún momento, probablemente, han decidido saber algo de política, y que si desean saber de política y participar de ella en una elección, lo hacen para poder manifestar su descontento, anulando su voto o incluso votando por candidatos no registrados. Sí, es un punto muy interesante, mi querido Beto. Desde luego, la participación de las candidaturas independientes alienta esa participación ciudadana, aunque no negarás que hay una buena porción de los llamados votantes indecisos o electores indecisos que muchas veces pues son la bisagra o el determinante en una elección. Esos votos que se anulan o que no participan, pues simplemente no cuentan en determinado resultado, pero sí influyen y pueden pegar en determinado momento en ese voto indeciso que a veces representa una tercera parte, y que son electores que sí acuden a votar y que en determinado momento votan y deciden ya frente a la urna, mi querido Beto. ¿Es eso? Sí, definitivamente las personas que deciden su voto, lamentablemente al último día, pues son un porcentaje importante de la votación. Sin embargo, eso no implica que necesariamente un voto que sea anti-X partido, porque en este momento hablamos del 5% anti-partido, ante el surgimiento de una opción independiente, necesariamente se vaya ese voto para la elección, para la candidatura. Es decir, el hecho de que yo tenga enfrente a un PRI, pero también tenga a varios candidatos independientes por otro lado, no quiere decir que sea garantía de que les voy a dar mi voto, sobre todo en estos tiempos en donde la gente y la ciudadanía pues comienza a tener un despertar de conciencia muy interesante. Creo que comienza a ejercer su conciencia política de una manera muy distinta a la que hemos visto en años anteriores, y en donde no es tan fácil que aun cuando exista todo este descontento, que aun cuando exista toda esta víscera, por así decirlo, en contra del sistema político mexicano, trate de orientar su voto de un partido político a otro. Es decir, tampoco todo el voto anti-PRI ni es panista, ni es amarillo, ni es independiente. Aquí me parece que las variables ya no pueden ser tan predecibles o no son tan, digamos, de cierta manera constantes, aunque sean variables, pues, pero sí podemos encontrar algún cierto tipo de tendencia dentro de ellas, como lo eran antes, sobre todo porque pues a la larga el sistema de partidos se ha ido pluralizando, y entonces, pues vaya, si eso fuera, entonces definitivamente en la elección de 2006 todo el voto anti-PRI se hubiera ido para AMLO, que bueno, dicho sea de paso, sabemos que la diferencia en cuestión porcentual en esa elección, pues sí, benefició a AMLO, aunque le hayan robado la elección, pero en 2012 también hubiera ocurrido lo mismo, y estaríamos viendo algo muy parecido en, pues digamos, elecciones locales, sobre todo las de gobernadores del año pasado, de 2016, y si nos damos cuenta, ahí donde vieron candidatos independientes, no necesariamente se fortaleció al PRI, sino de hecho, en la gran mayoría de las candidaturas a gobernaturas, fueron ganadas por el PAN. Recordemos que pues este fue uno de los principales anuncios de Acción Nacional al término de la jornada electoral del año pasado,
en donde decían, bueno, pues el PAN está tan fuerte como nunca lo ha estado, tan es así que le acaba de arrebatar, me parece que 7 de las 12 gubernaturas en disputa al PRI. Entonces, a mí me parece que es muy simplón o muy aventurado tratar de reducir a una simple frase el comportamiento del electorado mexicano cuando tiene, sí, una opción oficializada como lo es el PRI, pero también cuando tiene frente a esa otra opción al PAN y candidaturas independientes. Pues es un muy buen punto, reconozco, mi querido Beto, muy buen punto para analizar. Por ello, la importancia de promover el voto lo mayor informado posible, ¿no? Porque ahora sí que hay mucha información, mucho acceso a través sobre todo de las redes sociales. También lo que hay es muchísima manipulación y lo sabemos, ¿no? Y en el tema político, pues desde luego que es donde tendrán puestas sus principales objetivos mediáticos los principales partidos, candidatos y formaciones políticas. Hoy la sociedad no está muy informada, pero muchas veces está sobreinformada y no precisamente bien informada. Por eso lo que tratamos de hacer aquí es discutir todas las posturas, aunque resulten incómodas, para exponerlas y tener una radiografía justamente de lo que se dice desde todos los puntos de vista, como el tuyo, que es muy valioso, mi querido Beto. Sí, muchas gracias por esto último, y también, Jorge, comentarte que para empezar, quienes afirmen esto de que las candidaturas independientes solamente van a beneficiar a las estructuras del PRI, me parece que no han estudiado suficientemente el comportamiento del electorado mexicano, porque además hay que decir y reconocer que esa es la primera ocasión en la historia que se va a presentar la opción independiente en las boletas para la elección de la presidencia de la República. Es decir, no tenemos ningún antecedente que nos pueda demostrar que así ha sido. Yo por eso he tomado como primer referente pues la elección de 2016 a las gubernaturas, en donde te decía que ahí donde hubieron candidaturas independientes, pues no fue el PRI el partido más fortalecido, sino de hecho pues terminó siendo lo el PAN. Eso nos habla de algo muy interesante. Y segundo, pues comienzan digamos, a tratar de echarle la culpa a la figura de las candidaturas independientes, y yo creo que en un sistema político como lo es el mexicano, en donde la política está totalmente concentrada o hiperconcentrada en los partidos políticos, en donde la elección o la participación electoral solamente se reduce a ciertos colores, una figura que amplía, que maximiza el derecho de las personas a poder votar y ser votadas sin partido político, jamás puede ser un problema. Más bien ese es justamente el discurso que los partidos políticos quieren que comencemos a tragarnos, porque saben perfectamente que sus opciones frente a algún buen proyecto, algún genuino proyecto independiente que surja, son mínimas. Bueno, justamente este es el discurso que los partidos quieren que comencemos a creer, que las candidaturas independientes solamente son una jugarreta de la mafia del poder, ¿no? Como dice aquel célebre personaje, y que pues les va a hacer el caldo gordo al PRI. Eso es falso. Yo les invitaría a estas personas que pudieran demostrarlo con bases numéricas, pero no es así. Y Jorge, te voy a decir otra cosa. En dado caso, por la actual coyuntura que estamos viviendo, el efecto electoral en 2018 fuera ese, me parece que tiene que ser uno de los costos que esta democracia tiene que comenzar a asumir, porque no por el miedo que tenemos a beneficiar, entre comillas, por supuesto, al partido del poder, vamos a frenar los cambios jurídicos como lo fueron las candidaturas independientes, y vamos a frenar estos mecanismos de participación ciudadana en donde se amplía la oferta electoral. Va a ser, si es así, será coyuntural, y entonces nosotros como ciudadanos en 2024 o en 2030 habremos de decidir cómo es que estas candidaturas independientes, lejos, entre comilladamente, de hacer el caldo gordo a un partido político, pueden ser, ahora sí, como fue el caso de Emmanuel Macron, aunque fue a partir de un partido político, pero de manera ciudadana, cómo le podemos arrebatar el Poder Ejecutivo Federal a los partidos con este tipo de figuras. Pues muy interesante punto de vista, mi querido. Es cierto, no hay todavía algún referente para hacer la comparativa, pero hay quien asegura que justamente esa maquinaria
que todavía posee el PRI para tener ese voto duro llamado es lo que se preserva ante diversas opciones en el espectro, que siempre serán bienvenidas, desde luego, y siempre serán saludables, pero de que existe esa maquinaria todavía fortalecida y todavía funcional del PRI, es lo que puede operar a fin de cuentas para tener un voto mayoritario. Mi Beto, ¿tú cómo ves esta hipótesis, este punto? Aló, mi Beto. A ver, creo que ya se nos... Ahí estás. Aquí estoy todavía. Perdón, mi Beto, sí te decía yo que sí, bienvenidas las opciones, bienvenida la votación, no hay un referente claro, pero lo que sí es contundente es que el PRI sigue teniendo una maquinaria electoral muy eficaz para sus fines y que tiene un voto duro muy poderoso que a fin de cuentas puede transformarse en un voto mayoritario y decisivo, mi Beto. Y justo cuando escuchaba tu comentario vino a mi mente la idea, los partidos siempre tienen una maquinaria interesante, una maquinaria que le da un nivel mínimo de votos, pero creo que el caso más emblemático al momento y más representativo de esto que digo, de que los partidos pues sí van en decadencia y que no necesariamente las candidaturas independientes los benefician, es del Estado de México, en donde recordemos por ejemplo la elección de 2011, cuando resultó electo Erubiel Ávila, el PRI ganó con un porcentaje de votos amplísimo, con toda tranquilidad, con toda serenidad, de la República, federal a sus pies, teniendo la estructura estatal del Estado de México, desde la administración pública, y teniendo miles de recursos al PRI a duras penas le alcanzó para poder salvarse de un empate técnico contra la Negra, contra la Delfina. Entonces, ya no son las mismas maquinarias de generar votos que antes, también se han ido debilitando las estructuras, y eso es algo que debemos intentar asimilar en este país, porque si no, pues vamos a encasillarnos en el no se puede y nunca se va a poder. Las estructuras de los partidos no son intocables, no son invencibles, y por supuesto que con el tiempo también se desgastan. Vaya, esto es muy triste, porque a pesar de todo, aún siguen existiendo cuadros que lo soportan. Sin embargo, bueno, pues el PRI cada vez va a tener que soltar más recursos, y eso a lo mejor puede hacer unos negativos de las estructuras para 2018 como nunca. Van a encarecer muchísimo la elección, eso es cierto, pero las estructuras ya no funcionan de la misma manera en la que decían hace 6, hace 12, hace 18 años. Las estructuras hoy por hoy están más determinadas que nunca, y entonces el juego, la fiesta del juego, en producción danza, el candidato o de la candidata que se nos presenta en la boleta electoral. No da dinero, no alcanza ningún partido político para comprar la credibilidad que durante décadas se han dedicado a perder. Muy bien, mi Beto, pues muchísimas gracias como siempre por estas aportaciones que decimos aquí. De lo que se trata es justamente de enriquecer estos puntos de vista, y cada que hablamos contigo así sucede, por lo que te agradecemos, te mandamos un abrazo y una excelente semana te deseamos, mi querido Beto, como siempre. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también y buen inicio de semana. Gracias a ti, mi querido Beto Merlo. Como siempre, le digo, la aportación interesante e inteligente de Beto Merlo en las cuestiones políticas. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Regresamos, ya está aquí mi querido Nemesio Delgado en su regreso.